Vamos a Efesios. Hemos estado trabajando, estudiando, leyendo esta epístola tan preciosa escrita por el apóstol Pablo, y hoy entramos al capítulo 2. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, oramos para que tú nos traigas una más profunda revelación del tema que vamos a tratar el día de hoy. Tráenos gracia, tráenos favor, tráenos un toque tuyo, Señor, a nuestro entendimiento, no nada más para entender a nivel lógico de la razón, de la mente, lo que dice la palabra, sino para entender en nuestro espíritu la profundidad de las palabras que son compartidas aquí, inspiradas por el Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el día de hoy yo le puse, al internarnos al capítulo 2, le puse una salvación extraordinaria, porque si hay un capítulo que nos va a hablar acerca de salvación y va a abundar en el entendimiento de la palabra en cuanto a lo que significa ser salvos bíblicamente hablando, pues es este capítulo 2 de Efesios. Pero interesantemente, aunque es uno de los capítulos más reveladores plasmados en la palabra, que nos hablan de la salvación o en cuanto a la salvación, antes de darnos la revelación, el entendimiento profundo de lo que significa seguir al Señor y ser salvos y tener esa convicción, antes de eso, el apóstol Pablo nos hace tocar fondo, hablándonos de lo depravado que somos como seres humanos y de lo alejado que estamos de Él y de la incapacidad. Este es el término: incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Entonces empezamos leyendo ahí, versículo 1 dice: a ustedes Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. A ustedes les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Primero hay que resaltar lo siguiente: Jesús es conocido como el autor de la vida. Así lo define el apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 3. Él dice que Jesús es el autor de la vida. Jesús asimismo se llama enfrente de todos, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Son pasajes que tú conoces. Juan 11:25 dice más adelante: yo soy la resurrección y la vida. Entonces vamos entendiendo, de acuerdo a lo que vamos leyendo aquí en Efesios, que dice: Él les dio vida. El que da la vida es Él. La vida proviene de Él. Tanto la vida física, la vida biológica, como la vida espiritual provienen de Dios. ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que captar aquí. Pero aquí está hablando también de otro tipo de vida. ¿Sí? Tenemos una vida física, biológica en la que caminamos, pero está hablando de otro tipo de vida, la vida espiritual, la que Él nos dio. ¿Y cuándo nos la dio? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Este es un término muy fuerte. Tú no estás muerto porque peques. Tú estás muerto porque eres pecador. Vaya, lo que te quiero decir es: el pecado es la consecuencia de ser pecadores. El pecado es el fruto de ser pecadores. Nosotros nacimos en pecado, ¿sí? Los niños nacen con una inocencia y Dios tiene misericordia de esa inocencia, pero en el momento que se corrompe esa inocencia, quedamos como culpables en nuestro pecado delante de Dios, y no hay nada absolutamente que podamos hacer por nosotros mismos para poder salvarnos. Esta es una condición deplorable de maldad, de mortandad en la que estamos, sin esperanza. Sin esperanza significa sin capacidad de entender siquiera cualquier cosa espiritual, por cuanto estábamos muertos en delitos y pecados. Y yo quiero tratar de explicar esto un poco, porque claro que tenemos una vida biológica, y claro que tenemos sentimientos, y tenemos una conciencia, y tenemos emociones.
pero muertos en pecados, o sea, sin capacidad, aunque tengamos buenos sentimientos, emociones de repente que son favorables acerca de situaciones o personas, no tenemos capacidad nosotros mismos de salvarnos. El ser humano tiene capacidad de dolerse, tiene capacidad de angustiarse por dolor a otros. ¿Y por qué explico esto? Porque de repente han surgido explicaciones de estos pasajes donde nos dice que una persona que no tiene a Cristo realmente no tiene una capacidad de tener conciencia, una conciencia donde realmente puede llegar a sentir dolor, empatía, amor por otras personas. Eso no es posible porque aún gente que no es creyente, que no se ha topado con la revelación de Jesucristo, es capaz de dar su vida. Por ejemplo, padres por hijos son capaces de dar su vida, de tratar de alegrar la vida, haciendo pues lo imposible. Yo no sé cuántos de ustedes vieron esa película de La vida es bella, ¿sí? De Benigni se llama el director y el actor principal. Preciosa la película, un padre judío haciendo lo imposible en un campo de concentración, haciendo un juego para que su hijo más o menos no esté tan angustiado por la situación que está viviendo. Y es que el ser humano en su conciencia, en sus sentimientos, en sus emociones, puede liberar, porque somos creación de Dios, puede liberar sentimientos, voluntad, conducta buena a veces. Pero yo nada más quiero resaltar algo aquí: aunque se libere todo eso, sin Cristo todo esto quedaría en el plano únicamente de lo temporal, de lo pasajero, de lo fútil. No produce un fruto eterno. El amor, de una madre, por ejemplo, es algo. La mujer no necesita conocer a Cristo para tener amor por sus hijos, un amor real y verdadero que Dios puso ahí. Pero lo que Pablo quiere decir aquí, que estábamos muertos en delitos y pecados, es que no tenemos capacidad de salvarnos a nosotros mismos, y todo queda en el plano de lo terrenal. Es más, hay gente de la cual decimos: a ese lo único que le falta es ser cristiano. Si has escuchado esas expresiones. Pero sin Cristo, aún los sentimientos más bondadosos aquí se mueren, aquí quedan. Y el pecado tiene que ser revelado aún a la gente buena. Es más, yo te podría decir que la gente más estorbada para recibir salvación de parte de Dios es aquella que se siente buena. Es aquella que por sus obras de bondad, por sus sentimientos de empatía, por su humanismo hacia los demás, dice: pues no tengo necesidad de Dios, porque la vida se trata de eso. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo nos plantea otra realidad, nos plantea otra forma de observar las cosas, y el pecado tiene que ser revelado a nuestras vidas. El pecado tiene que ser revelado a nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en Timoteo, dice: de los pecadores yo soy el primero. Cuando está predicando, cuando está haciendo la exposición del evangelio, cuando dice Cristo murió, resucitó, en 1 Corintios también capítulo 15, donde se hace la exposición del evangelio, una de las cosas que tenemos que entender es esa. Y Jesús mismo lo dice cuando Él va caminando por esta tierra. Dice: no vengo por los sanos, sino vengo por los enfermos. El enfermo es aquel que sabe que no tiene oportunidad en sus capacidades de hacer algo, y ya lo entendió, ya tocó fondo y necesita de Dios. Y eso es algo que viene de Dios. Ese estado de conciencia al cual nosotros llegamos, de decir: te necesito, sin ti no puedo, o que se te revele realmente tu pecado, eso es algo que viene de parte de Dios. Y cuando pensamos en pecado, muchas veces creemos que se trata de cosas muy
muy fuertes, muy deplorables, ¿no? El violador, el extremista, el que hizo cosas terribles, el que realmente su alma está manchada. Y yo se los he platicado varias veces. En nuestra conciencia nosotros tenemos, por decir así, un pecadómetro, ¿sí? Y en el amarillo quizá está pues aquellos pecados que socialmente cada vez son más aceptados. Pero en el rojo ya raya aquello como los asesinatos, como las violencias así terribles, y pensamos, eso es pecado. Pero la Biblia nos señala que el pecado es desobediencia. Eso lo dice en Juan 14. El pecado es iniquidad, es romper la ley, es desobedecer a Dios. Y eso es algo que tú tienes que tener muy claro. No hay un punto gris amplio entre donde estamos como pecadores y la vida eterna, porque a veces así lo pensamos, como que aquí estoy yo, alguien que necesita salvación, y entonces aquí empieza lo malo, y puedo avanzar mucho en este ámbito y ser un mentiroso y adulterar y ver lo que yo quiero y robar y algunas de ese tipo de cosas que socialmente quizás no son tan malas, pero necesitamos nosotros captar y entender, y tiene que estar claro en nuestra mente que pecado es cruzar la línea, es esa mentira piadosa, es esa pequeña hipocresía, es ese cerrar tu corazón de misericordia a alguien. Y tú dirás, ¿eso también es pecado? Sí. Sí, así, todo lo que va en contra de Dios apenas se atraviesa, eso es pecado. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. No dice, la paga de violaciones, asesinatos, sicarios es la muerte. No nos habla de lo extremo, nos habla de el pecado, lo que sea. La mentira, el celo, el odio interno, la envidia, el coraje contra otros, esas cosas pequeñas que también salen del corazón, eso que ya es pecado, nos separa de Dios. ¿Por qué te explico todo esto? Porque hay gente que se siente buena y dice, no, pues cuando tú les compartes o cuando se habla con ellos, les empiezas a exponer esto y dicen, no, es que yo no he matado a nadie, siempre he honrado a mis padres, ayudo a los pobres, ayudo a los necesitados, y creemos que eso nos pone en buenos términos con Dios. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí, por medio del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien está dando esta palabra, es que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, sin capacidad de nosotros mismos hacer algo al respecto. Por eso empieza diciendo, y Él les dio vida, porque es una iniciativa de Dios, es algo que Él planeó, ya que nosotros somos incapaces de nosotros mismos. Ahora, yo te digo, el pecado tiene que ser revelado aún a la gente buena. ¿Qué pasa si llega la muerte física estando en esa condición? Pues Jesús dice que sigue la muerte eterna. O sea, morimos dos veces. Esto yo lo he explicado varias veces, pero Jesús lo menciona en Juan capítulo 11 versículo 25. Ahorita leímos eso, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hace la pregunta, está hablando con Marta, la hermana de Lázaro, que está resucitando, y de María. Le dice, ¿crees esto? Porque esto es esencial para entender salvación. Entonces, la primera muerte es la que ya tenías, en delitos y pecados, con la que nacimos, vivos físicamente, pero la muerte va ganando terreno, y nosotros lo podemos ver. La muerte va ganando terreno, nos vamos haciendo viejos, vamos perdiendo facultades, por más cremas y operaciones y cosas que nos querramos hacer, pues el tiempo da de sí, y nuestra condición de ir muriendo desde que nacemos, vamos muriendo poco a poco. Es increíble, pero es un síntoma de ese pecado o de esa separación de Dios. Sí, recuerda que cuando Adán peca, lo primero que sucede es que hay una separación, se rompe
la presencia, la gloria de Dios. Ahorita lloraba cuando estábamos en el tiempo de oración después del último canto. Revélanos tu presencia, porque ahí lo dice ese pasaje, dice, por cuanto todos pecaron, quedamos apartados de la gloria de Dios. No nada más eso, sino que la gloria de Dios que estaba en nuestros corazones fue arrancada. Y entonces batallamos para percibir la gloria de Dios. Tenemos que orar, tenemos que pedir que su gloria y su presencia sea revelada a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y el pecado, yo te decía, va ganando terreno, va hasta que llega la muerte física. Y si no hay muerte, un nuevo nacimiento, como lo explica Jesús a Nicodemo, entonces una vez que se pasa el umbral de la muerte física, ya estamos perdidos eternamente. La Biblia no contempla en ninguna de sus páginas que muerta una persona nosotros podemos hacer algo por ellos. Aunque ha sido el entendimiento y la enseñanza institucional, tradicional, de que puedes hacer algo y le puedes meter ahí un dinero y le puedes ayudar y lo puedes levantar de nivel, pues si no es abón, ¿verdad? Y no, se acaba. Por eso la importancia, y la Biblia lo dice, va a llegar, la muerte es una sola vez y después de eso el juicio. Si tú en este tiempo estás a cuentas con Dios y su palabra está en tu corazón y entiendes por lo que te estoy diciendo que Él te reveló que eres pecador y has expresado tu necesidad de Él y le has pedido en fe creer en su sacrificio, en su resurrección, tú puedes estar seguro que Él te ha otorgado vida eterna. Pero si tú no tienes esa seguridad y si no hay en tu vida, como lo hemos estado compartiendo en esta enseñanza de Efesios, ese fruto de la regeneración donde se ve y Él ha cambiado los deseos de tu corazón por deseos por Dios, entonces yo te animo a que ora de una manera más profunda y dile: Señor, yo necesito tu vida, necesito tu presencia, necesito ser salvo. Entonces, una vez muertos sin Cristo, luego la muerte física, Cristo ya no da vida eterna. Esa es cuando nosotros aquí en vida lo reconocemos. Por eso Él dice en sus parábolas, dice: si tú delante de los hombres me reconoces, yo te voy a reconocer a ti delante de mi Padre y de los ángeles. Así o más claro. Y luego lo lleva a la negativa. Y si tú aquí delante de los hombres me niegas, yo te voy a negar a ti delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Wow. Y yo sé que muchas veces hemos venido con esta cultura y este entendimiento de que no, pues es que toda la vida tengo en la iglesia y sí, alguna vez serví al Señor y ayudé. Pues sí, pero ¿cómo estás ahora? Sí, no, y yo no soy del pensar que la salvación la tienes y luego no la tienes y luego la tienes. No, yo creo que una vez que eres salvo, eres salvo. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice es que cuando Él te salva, el fruto es la justicia. Justicia en tu vida. O sea, amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. Así que bueno, entramos al versículo 2, dice: los cuales en otro tiempo estaban muertos en delitos y pecados, versículo 1, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y empieza aquí diciendo: los cuales en otro tiempo practicaron. Amados, el pecado se practicaba en otro tiempo. Tiene que estar en el pasado de tu vida. Porque cuando nosotros entendemos quién es Cristo y cuando entendemos que Él nos ha salvado, como yo te decía ahorita, se genera el fruto de la justicia. Eso significa la regeneración de tu alma. Es el proceso poderoso y milagroso que hace el Espíritu Santo para quitar, arrancar de ti los malos deseos
que sigues teniendo algunos, obviamente, pero viene una fuerte conciencia en tu corazón de lo que Cristo está haciendo en ti. Y entonces aquí dice, los cuales en otro tiempo, era en otro tiempo, ya no podemos estar viviendo hoy como hijos de Dios, y es que lo hemos declarado en el tiempo antiguo. Pablo lo dice muchas veces y de muchas formas. Dice, desechen las tinieblas, tiren a la basura las obras malignas en sus vidas. O sea, nos confronta a que eso es parte de nuestro pasado. Decir, es que estoy en proceso, es que, es que no soy perfecto. Claro que estás en proceso y claro que no eres perfecto, pero no seas sinvergüenza. ¿Me explico? Porque a veces es lo que somos, unos sinvergüenzas que decimos y hacemos, pensamos y andamos en lo que nos da nuestra gana, y entonces decimos, es que estoy en proceso, es que no soy perfecto. No, lo que pasa es que no nos hemos aplicado, no le hemos pedido al Señor que venga, que transforme, que cambie, que haga las cosas nuevas. No le hemos pedido ni siquiera que nos dé amor por su palabra. Y si no hay palabra, no hay ejército en nuestra mente para defendernos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Los cuales en otro tiempo practicaron. ¿Sí has escuchado esas frases? Que todo el mundo lo hace. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese argumento? Todo mundo lo hace, todo el mundo ahí respira avaricia en el nombre de progreso. Todo el mundo se va a vivir con su novio, con su novia. Pues todo el mundo tranza, todo el mundo se echa una canita al aire, ¿verdad? Todo el mundo, con el maestro de música, el instructor del gym, el profe de la universidad o la vecina buena onda. Todo el mundo ataca en las redes y chismea en las redes, difama en las redes. Todo el mundo se droga y toma tranqui. Oye, eso es en otro tiempo, no ahorita. El capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, Pablo nos está hablando teología, pero en el 4 empieza a hablarnos de cómo practicar lo que creemos. Y con lo que empieza el capítulo 4, versículo 1 es: anda de acuerdo a la medida, a la altura del llamado que Él te hizo. Nos estira para no decir, es que estoy en proceso, no soy perfecto, entonces por eso soy pues ya te dejo ahí a ti la palabra, ¿no? Y a veces esa pregunta, ¿y por qué yo no? A veces así preguntan los jóvenes, ¿y por qué yo no? Le dicen a los papás. Esa fue la queja de Sansón a lo largo de su vida. Nunca lo dice, pero así vivió, quejándose siempre de su condición profetizada. Y luego lo que este versículo nos dice, si lo leemos con cuidado, dice, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. Este mundo lleva una corriente, y en conformidad con el príncipe del poder del aire. La corriente de este mundo y el poder del príncipe de los aires, el principado de los aires, o sea, Satanás, están en armonía, es un plan y es una corriente violenta en la que vivimos actualmente. Hay una corriente, el mundo es violento, es fuerte en su música, en sus imágenes, en sus palabras, en su forma de meditar, en las amistades, en la sociedad alrededor de nosotros. Y el mundo constantemente, esa corriente nos quiere jalar. Y el príncipe de la potestad de los aires, que es el diablo, nos quiere conectar con esa corriente. O sea, aunque somos cristianos, sigue operando en contra nuestra. Pero la Biblia dice que resistamos al enemigo, al diablo, y él huirá de nosotros. Y nos dicen Romanos en otra porción, dice que no nos conformemos, no nos amoldemos, no digamos, estoy en proceso, no soy perfecto. ¿Sí? Y siempre bajo la misma premisa y el mismo argumento, el mismo de la serpiente: no vas a morir. Puedes tomar de ese fruto, le dijo a Eva, no te preocupes, no vas a morir. Desobediencia, y eso obviamente trajo la muerte. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire.
Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, ellos conocían del mundo espiritual. De hecho, en Éfeso había, yo te lo dije en la introducción, había una escuela, una universidad donde se enseñaba brujería. Y en Hechos capítulo 19, cuando la gente se empieza a entregar a Cristo, dice que confesaban sus pecados y traían sus libros que tenían guardados, y muchos de ellos eran libros de brujería, de ocultismo, de tarot, de cartas, de la ouija, de cómo manejar esto, de cómo influir en los demás, en las vibras y las cosas. Mucho de eso se movía. O sea, ellos sabían. Cuando Pablo les dice, el príncipe de la potestad de las tinieblas es ese enemigo que se mueve sin que nosotros lo veamos, es invisible, pero se mueve detrás de la mente, detrás de la gente, en las decisiones desobedientes que toma y que van en contra de Dios. Romanos capítulo 1 nos habla mucho de eso. Pero esto es algo que está operando continuamente en tranzas, en idolatría, en mentiras, en deleites temporales, en búsqueda del beneficio personal, en leyes que se están autorizando en contra de la vida. Eso es el príncipe de la potestad del aire operando en la mente de la gente. Y esto es una realidad, ellos lo sabían. Versículo 3, vamos a avanzar. Versículo 3: entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. O sea, es lo que te digo. Primero Pablo, en los primeros 3 versículos, nos dice lo mal que estamos, lo empinados que estamos, lo acabados que estamos, ¿sí? Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Vuelve a decir otra vez, en otro tiempo. ¿Sí? Eso es parte de tu pasado. Dice, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana. La Reina Valera 60 usa la palabra carne, los deseos de nuestra carne, y hacíamos lo que nuestra naturaleza, o sea, nuestra carne y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer o nos dictaban. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Entonces, primero fíjate que hay varias frases que hay que resaltar. Primero dice, en otro tiempo. O sea, en otras palabras, cristiano, por favor, entiende. En otro tiempo, ya no. O estamos bajo la autoridad de Dios, o estamos bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Y no hay puntos grises, no los hay. Y luego la siguiente frase que dice, de acuerdo a nuestra naturaleza humana, a nuestra carne. Cuando estábamos en el mundo, en los deseos de nuestra carne, no teníamos freno. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos un tremendo freno, y es el Espíritu Santo. Seguimos teniendo carne, pero el Espíritu Santo es poderoso, es más grande que nuestra carne, y tenemos también la palabra. Y la palabra y su Espíritu Santo son ese freno que lleva a tu corazón y a tu alma a querer honrar a Dios. Por cierto, ese es un deseo que pone Dios en ti cuando realmente te has encontrado en Él. Si tú no te has encontrado con Cristo, entonces toda la vida va a ser ese, ¿y por qué yo no puedo? Porque no has entendido, no se te ha revelado quién es tu Dios y para quién vives. Y la carne es voluntariosa. Quiere comer más, quiere tener más, quiere sentir más, quiere ver más. Es insaciable, es una adicta. Pero como tenemos al Espíritu Santo, podemos ordenarle y reorientar la carne a que obedezca al Espíritu. Tienes que reorientarla todos los días de tu vida. Jesús, el término que usa es: toma tu cruz y sígueme. O somos libres obedeciendo la voluntad de Dios, reorientando la voluntad de la carne, o somos esclavos obedeciendo la voluntad de la carne y desobedeciendo la voluntad de Dios. Pero aquí usa también otro término, no nada más la carne, sino nuestros pensamientos. Y se ha hablado de que este es un terreno, nuestros pensamientos, donde ahí se pelean las principales batallas.
Si tienes la palabra de Dios en tu mente, yo te decía ahorita, tienes un ejército para vencer. Si no tienes la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en tu mente, entonces no tienes armas para vencer. La mente es el terreno favorito donde el diablo pelea, y lo hace siempre a través de mentiras, de ideas mentirosas. Por eso es importante que nos ejercitemos en la oración. Jesús dice: oren para que no entren en tentación. Y Pablo dice: ejercítate en la piedad. Tú ganas adentro y vas a ganar afuera. No siempre, pero si tú ganas adentro, aunque afuera quedes como un fracasado delante de los hombres, para Dios estás tomando las decisiones correctas, y eso lleva un galardón. Y luego nos dice al final, ya en la parte última de estos primeros 3 versículos, la parte más baja de ellos, yo podría decir, que somos objetos de ira. Wow, hable conmigo: objetos de ira. ¿Qué es eso? El objeto de ira, imagínate como un tiro al blanco, donde Dios dice: ahí voy a descargar mi ira. Ahora, aquí nos metemos a otro punto muy importante. Dios en su carácter es santo. En el centro de su carácter podríamos decir, Dios es un Dios de amor. Y como Él es un Dios de amor y un Dios santo, Él es intolerante al pecado. Por lo tanto, la solución que Él nos dio para que tú y yo no fuéramos objetos de lo que Él mismo escribió en la palabra, que el pecador no iba a quedar sin castigo, Él mismo se hizo hombre, para que el objeto de la ira fuera Él mismo en Jesucristo, y todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él quedáramos librados. Wow. Pero necesitamos encontrarnos con Cristo. Dios es un Dios de amor, pero intolerante al pecado. Jonathan Edwards fue el que escribió ese gran discurso: pecadores en manos de un Dios airado. Dios no está enojado. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios intolerante al pecado. Por eso necesitamos a Jesús. Y luego el versículo 4 empieza diciendo: pero Dios. Wow, este es un pero de esos esperanzadores. Sí, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. Y aquí nos empieza a hablar primero que todo esto es por la misericordia de Dios. Nos encontramos por la misericordia de Dios. Te lo repito, no por nuestras buenas obras, no por nosotros no tenemos capacidad de hacer nada para estar bien en buenos términos delante de Dios. Nada, absolutamente. Fue por su misericordia, fue por su misericordia, fue por su misericordia que nosotros hemos recibido salvación. Dios es rico en misericordia. Y aquí empieza el segundo set de 4 nos, de algo, de 4 no son negativos, sino lo que Él hace por nosotros. Y aquí dice primero que nos amó, por el gran amor con que nos amó. Todo esto lo explico y lo hizo por amor. ¿Sí? Nos amó. Tiempo pasado nos amó. Antes de que nacieras, antes de que fueras planeado por tus padres, ya estabas en el corazón de Dios para este tiempo. Y desde ahí nos amó. Desde ahí dispuso su sangre antes de nacer, antes de conocerlo, antes de que pudiéramos hacer bien o mal. Nos amó. Más atrás en el capítulo 1 nos dijo: nos escogió. Wow. Antes de hacer bien o mal, Él nos escogió. Pero ahora nos dice en el capítulo 2 que nos amó. Nos amó. Versículo 5 dice: nos dio vida junto con Cristo. Segundo, nos dio vida junto con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y luego ahí hace un paréntesis: la gracia de Dios los ha salvado, o como lo dice en la versión clásica: por gracia sois salvos.
Y nos empieza a introducir el apóstol Pablo a la temática completa de la carta, a las riquezas que hay en la gracia de Dios. Es una gracia extraordinariamente, escandalosamente, además de incomprensible, poderosa, porque es Dios en sus términos rompiendo, haciendo las cosas nuevas y diferentes. Entonces dice, nos dio vida junto con Cristo, porque esto es importante, junto con Cristo. Nosotros no nacimos de nuevo separados de Cristo, fue con Cristo. Su resurrección, cuando Él vence a la muerte, ahí estábamos nosotros, aunque en otro tiempo, en otro espacio, pero Dios ya estaba viendo que ahí estábamos también nosotros. Entonces, esas ideas de ganar el cielo, me voy al cielo porque no he matado a nadie, me voy al cielo porque doy dinero a la gente, me doy al cielo porque soy más o menos bueno, esos no son ideas, no son ideas bíblicas, son ideas de la cultura, pero no son ideas de Dios. Dios nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es por gracia, porque la gracia es un regalo que llegó gratis, gratis, o sea, sin que yo hiciera nada. Él me salva gratuitamente. Sin embargo, espera que le entregue toda mi vida, no porciones de ella. Versículo 6. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Tercer nos resucitó y está en tiempo pasado la palabra. ¿Cómo es esto, verdad? Antes de nacer, antes de encontrarnos con Él, Él nos resucitó. ¿Por qué? Porque en su plan, en su proyecto, en su propósito, Él nos escogió. Él nos dio la fe para que nos encontráramos con Él. Él nos dio la vida, nos dio la salvación y entonces nos resucitó. Todo eso está incluido cuando nos encontramos con Cristo. Y luego dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea, este es otro punto importantísimo, lo hemos estado hablando también. Los lugares celestiales son el lugar de autoridad donde Jesús está sentado. Vaya, lo que te quiero decir es que Dios en Cristo nos ha otorgado toda la riqueza, todo el armamento, todas las herramientas para vivir la vida en la autoridad que Él nos ha otorgado. ¿Sí me van siguiendo o no? Versículo 7 dice, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y podríamos decir que es como que el título de Efesios, las abundantes riquezas de su gracia. O sea, esto es algo que Él nos otorgó antes de que nosotros pudiéramos hacer algo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y se nos revela su palabra y su presencia, vamos viendo lo ricos, lo abundantes que somos. En Gálatas dice, en nada difiere cuando son niños, cuando son unos recién nacidos, el hijo de un esclavo que el hijo de un rey. En nada difieren, no entienden hasta que crecen y saben de quién son hijos. Es importante que tú y yo entendamos de quiénes somos hijos, para que las abundantes riquezas de su gracia inunden, exploten en nuestra vida y entonces vivamos de acuerdo al llamamiento que Él nos ha otorgado y dejemos atrás en otro tiempo, en el pasado, las migajas que este mundo ofrece. Pero nosotros no vamos a ver este mundo como migajas hasta que despertemos a su gloria, a su presencia, a su gracia. Si no lo entendemos, toda la vida estaremos en nuestro corazón luchando en contra de los deseos desenfrenados,
nocivos, adictivos que el corazón tiene por lo que este mundo ofrece. Amén. Ponte de pie, vamos a orar un momento. Espíritu Santo, ven en esta noche y revélanos las riquezas que hay en tu obra, en tu gracia, en lo que tú hiciste. Señor, tantas veces caminamos por esta vida cada día y nos sentimos seducidos por los deseos de nuestra carne, por nuestros ojos, por la vanagloria de la vida, tantas veces. Y viene de ti el que nos despiertes, viene de ti, es un regalo tuyo a tu iglesia, el que nos despiertes a ver tu gloria, el que nos despiertes a ver tu persona, tu presencia. Y entonces, Señor, dejaremos de lado todo aquello que estorba. ¿Qué hay en tu vida que está estorbando? ¿Qué hay en tu corazón que está estorbando? A lo mejor hay que traerlo al altar, a la cruz, a la cruz. El altar es el lugar de muerte. Así como cuando una pareja se va a casar, mueren cada uno a ellos mismos. Y en ese altar se declara en una boda que ahora han muerto a sus personas y viven para su amado, para su amada. Lo mismo es el altar del Señor. Es un lugar donde morimos a nosotros mismos, morimos a nuestras excusas, morimos a nuestros deseos y le decimos al Señor: ven, aquí está, te entrego mi vida, aquí estoy, la otorgo delante de ti por amor, porque entiendo que en ti hay más riqueza que lo que yo pueda tratar de sostener en mis manos, en mi vida. Señor, traemos al altar. Yo no sé si hay algo que tú tienes que traer delante del Señor, pero ahí en tu lugar, ahí donde estás, suéltalo, dile: Señor, lo pongo delante de ti. Es más, le puedes decir: no sé ni cómo soltarlo, necesito de ti para soltarlo, necesito de ti para dejarlo de lado, necesito de ti, de tu Espíritu Santo, de tu revelación en mi mente, en mi corazón, para anhelar, soltarlo y amarte. Hoy lo suelto, hoy lo dejo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te quiero dar un momento más para que en tu corazón y en el altar de haber cerrado tus ojos y estar en comunión con Dios, ahí sueltes, otorgues. De Jesús. Señor, todo celo, toda envidia, toda comparación, toda inseguridad, todo rechazo, toda amargura, todo odio, todo lo interno como todo lo externo, Señor, cosas que nos atraen, cosas que nos encienden, cosas que nos explotan, todo lo externo, Señor. Permitas que seamos hipócritas delante de ti, Señor. Delante de ti no hay quien se pueda parar, Señor, sin ver la necesidad de otorgar su pecado y de Cristo en su corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, soltamos, Señor, en el nombre de Jesús, todo pecado, todo vicio, todo aquello, Señor, que está ahí insistiendo en nuestra carne, lo traemos delante de ti. En el nombre de Jesús.
Amén, amén. Y espero que tú sigas meditando en esto. A veces no es de una plática, de una sesión. A veces es una revelación prolongada, donde Dios va hablando y va trayendo esto. Entonces es lo que yo te animo, a que tú sigas orando al Señor y buscándole y pidiéndole, llevando delante del altar aquellas cosas que sabes que te separan, que hay que traerlas delante de Él. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga.